aprender nuestra clase del día de hoy. Vamos a terminar de ver un poquito las bienaventuranzas y comenzar a ver pues, los otros textos del Sermón de la Montaña. En la clase anterior habíamos dicho que todo el Sermón de la Montaña era un compendio de varios dichos de Jesús, de algunas de sus enseñanzas. Si nos ponemos en contexto, en el Evangelio de Mateo tenemos 5 discursos, ¿verdad? A semejanza del Pentateuco tenemos 5 discursos. El primer discurso, normalmente tenemos un discurso, y luego una sección narrativa, otro discurso, otra sección narrativa, ¿verdad? En 5 bloques, lo vimos un poquito la semana pasada, y viene en el libro de texto que estamos llevando ahorita, el Evangelio de Marcos y Mateo, de Adolfo M. Castaño, etc. Así que habíamos visto la semana pasada. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Cómo las debemos entender? ¿Cómo las debemos interpretar? Por un lado, bueno, yo creo que ya todos las hemos escuchado bastantes veces en misa, más o menos las conocemos, pero pues ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata, a quién están dirigidos o cómo las debemos realmente interpretar. Para algunos, las bienaventuranzas son como diferentes caminos de salvación. Cualquiera de ellos nos puede llevar a la salvación, al reino de Dios. Cualquiera de ellos, en primer lugar. Hay otros que dicen que no nada más una. Bueno, unos dicen que no es difícil cumplir con todos, ¿no? O sea, como trabajar por la paz, ser misericordioso, ser serviente de justicia. A veces es difícil como cumplir con todas las bienaventuranzas, ¿no? Pero bueno, pues el modelo siempre es Jesús. Jesús es el modelo a seguir. Si se fijan en todas las bienaventuranzas, si se las podemos aplicar a Jesús, y en todas queda, ¿no? Trabaja por la paz, sediento de justicia, incluso estaba leyendo, por ejemplo, bienaventurados los que lloran. Pues Jesús también lloró, ¿no? No lloró. Jesús lloró, ¿verdad? Dice la Biblia, Jesús lloró, el versículo más cortito que tenemos. Bueno, entonces Jesús cumple con todas estas bienaventuranzas, pero no, lo más importante no es que Jesús cumpla, sino que los discípulos van a tratar de cumplir. Es un itinerario, es un programa para cualquier discípulo. ¿Cómo debe ser un discípulo para las primeras comunidades cristianas? Así. Digamos que las bienaventuranzas es el corazón del Sermón de la Montaña, y el Sermón de la Montaña es el corazón o el resumen de todo el Evangelio de Mateo. Al final de cuentas, el Evangelio es una buena nueva, una buena noticia, y las bienaventuranzas también son buenas noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque dice bienaventurados, ¿no? Dichosos, felices. Se puede traducir de diferentes maneras. En hebreo la palabra dichoso se pronuncia así, o se dice ashrei, que también tenemos algunas bienaventuranzas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 1 que dice: feliz el hombre que no se junta con impíos. ¿Sí? El Salmo 1 así dice: feliz el hombre, dichoso el hombre, ashrei haish, dichoso el hombre que no se junta con impíos, ni en la banca con los gorriones se sienta, o algo así. Dichoso el hombre que medita la ley día y noche. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento tenemos varios textos que nos hablan de estas bienaventuranzas, de este decir dichoso, ¿no? El Salmo 119 no menciona varias veces. El Salmo 119, hay varios. Entonces, dichoso, feliz, bienaventurado, ¿no? Es como una manera de decir, bueno, pues alegre, feliz, pues es una buena noticia, ¿no? De todos estos. Y bueno, todas las bienaventuranzas, aunque coinciden con Jesús y aunque coinciden con la exigencia del reino de los primeros cristianos, pues también llama la atención que van en oposición a todo lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Lo que el mundo nos ofrece: comodidad, placer, todo lo opuesto, ¿no? Exactamente todo lo que nos ofrece el mundo va en contra de lo que nos dicen las bienaventuranzas. ¿Cómo debemos entender bienaventurados los que lloran? ¿Cómo debemos entender bienaventurados los que sufren, los sedientos, los que buscan la justicia? ¿Cómo debemos entender los
más humildes, los más necesitados, los más vulnerables, los menos afortunados en esta vida, ¿cómo podemos entender que sean los más felices, no? En primer lugar, nos debemos entender a la luz de la vida eterna. ¿Sí o no? En primer lugar, si no hubiera vida eterna, estaríamos en conflicto, ¿no? Si no hubiera una vida que nosotros los cristianos católicos creemos en la resurrección de los muertos, si no hubiera resurrección de los muertos, pues a lo mejor estaríamos en duda. ¿Por qué bienaventurados los que lloran, ¿no? O sea, los pobrecitos, ¿no? De los que lloran, no bienaventurados. Entonces, en primer lugar, lo tenemos que entender a la luz de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, en primer lugar. Porque a lo mejor, como decía hace rato, a lo mejor el peor de los sufrimientos no se compara en nada con el gozo de la resurrección, con el gozo de la vida eterna, en primer lugar. Entonces, puede ser que a veces ese es un camino, ¿no? Vimos algunas diferencias con Lucas, sobre todo, ¿no? Lucas, sobre todo, bueno, algunas bienaventuranzas que sí están en Mateo, que no están en Lucas. Lo más probable es que el texto de Lucas haya sido anterior, y Mateo lo vio y lo amplió, ¿verdad? Le agregó otras 5 bienaventuranzas y le puso algunas palabritas ahí como para matizar. A Mateo le costaba más trabajo esta parte de los pobres, de los hambrientos. Le cuesta trabajo, como todo judío que tenía muy arraigado su principio de la retribución, en donde creían que el que se porta bien le va bien, entonces quiere decir que al que le va mal es que cometió algún pecado, ¿no? Entonces se esforzaban ellos toda su vida para ser ricos, millonarios, para demostrarle a los demás que tenían la bendición de Dios. Pues en esa mentalidad judía, pues como que no entendían muy bien cómo podían ser bienaventurados los pobres, ¿verdad? Lucas sí va a la pobreza, Lucas va a los hambrientos, no se anda con rodeos ni con matices. Mateo sí lo matiza, ¿verdad? Lo matiza, yo creo, desde mi punto de vista personal, eso no lo dice el libro, pero desde mi punto de vista personal, que lo matiza por su carácter de judío, por su cultura judía, que incluso, por ejemplo, en el Evangelio, cuando Jesús les dice qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, pues los apóstoles se sorprenden, ¿verdad? Dicen, entonces, ¿quién se va a salvar? Porque toda su vida ellos habían creído que los ricos también se podían salvar. Si vemos el Antiguo Testamento, todos los patriarcas eran ricos, tenían muchas ovejas, todos, ¿no? Porque parte de la bendición se veía reflejada en la riqueza. Entonces, a los judíos les costaba o les cuesta trabajo, en general, o a Mateo, con esa mentalidad judía, sobre todo pensando en el principio de la retribución, les costaba trabajo. Entonces, matiza un poquito, no dice bienaventurados los pobres, sino dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Que abarca ya un poquito más, o sea, ya no se va tan específico a la condición económica, sino más bien a la condición, digamos, espiritual, ¿no? ¿Quiénes serían entonces los pobres de espíritu? Pues los que se confían en Dios. Pueden ser ricos o pueden no ser ricos, ¿verdad? Pero los que tienen puesta toda su confianza en Dios. Esos son los pobres de espíritu. Esos son los pobres de espíritu, los que tienen puesta toda su confianza en Dios, ¿no? Que pueden ser ricos o no, o pobres, no importa. Pero acuérdense, Lucas siempre dice los pobres, entonces tampoco eso tenemos que olvidarnos. Maestro, pero yo pienso que todas las bienaventuranzas están basadas en la esperanza en Cristo. Todas. O sea, están basadas están esperanzadas en Cristo. Bueno, la resurrección de los muertos, pues Jesús es el que resucita y el que nos gana esa resurrección. Entonces, de alguna manera, toda la Biblia está basada en Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, el Nuevo Testamento O sea, porque nos habla de sufrimiento, pero no es tan sufrimiento porque la esperanza está en Cristo de esas personas que llevan las bienaventuranzas. Sí, pero Cristo las promesas también que nos trae, ¿no? Cristo nos trae la resurrección, nos trae la esperanza, nos trae esa vida maravillosa. Sí en Cristo, pero también en la resurrección que nos ofrece Cristo. Si Cristo resucitó, pues también nos gana un lugar para nosotros, ¿no? Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, que Cristo resucitó. Entonces, si Él resucitó, pues también nos abre el camino de la resurrección también a nosotros. Entonces, bueno, la resurrección es para nosotros. Entonces, la bienaventuranza nos explica un poquito
el camino, el catecumenado, el seguimiento de Cristo, que todos debemos de seguir. ¿Va a haber persecuciones? Sí, va a haber persecuciones, aunque no lo crean, aunque no lo creamos, nos van a salir enemigos, críticas por todos lados. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en ambientes que ni siquiera nos imaginamos. Hay una contraposición, ¿no? de las tinieblas, de la luz, de los que rechazan a Cristo, de los que están a favor de Cristo. Entonces siempre el estar del lado de Cristo, el convertirnos a Cristo, el esforzarnos, el estar en gracia, el esforzarnos, va a provocar un cierto rechazo de cierto tipo de personas. Entonces vamos a tener resistencia, vamos a tener oposición, vamos a tener crítica. En algunos países los cristianos son muertos simplemente por ser cristianos. Entonces, bueno, pues en la Biblia lo que nos promete no es que la vida va a ser color de rosas, sino persecución. Eso es lo que nos prometen en esta vida, pero tenemos también la resurrección para la vida eterna. Entonces, bueno, ese es un poquito lo que podemos hablar de las bienaventuranzas. ¿Son contradictorias? Sí. ¿Son difíciles de entender para el mundo? Totalmente. El mundo no entiende las bienaventuranzas. Si no es a la luz de la resurrección, si no es a la luz del sufrimiento de Cristo en la cruz, también lo podemos preguntar así. No encaja, no entendemos cómo alguien quiere sufrir, cómo alguien quiere llorar, cómo alguien quiere estar sediento de justicia. Sediento de justicia, las madres de los desaparecidos, ¿no? Toda esa gente que realmente no sabe ni dónde están sus cuerpos, no sabe ni dónde están, esa gente que sufre puede ser la primera que está más cerca del reino de los cielos. Entonces, los más vulnerables, los que sufren más, puede ser que sean los que estén más cerca de Dios. Por el sufrimiento, ¿no? Por el sufrimiento y también por su abandono a Dios. No simplemente por el sufrimiento, no por masoquista, sino por el abandono, ¿no? Sino que esos humildes, como decía la cita de Sofonías, esos humildes de la tierra, humildes del país, los Anabim, o esos humildes que mencionan los profetas, es el resto de Israel que cumple los mandamientos, ¿no? No solamente el hecho de ser pobre, sino es pobre, humilde, que pone toda su confianza en Dios, que enjuaga sus lágrimas en Dios, que va y todo ese sufrimiento se lo entrega a Dios, ¿no? Y dentro de todo su sufrimiento cumple los mandamientos, sigue cumpliendo esa ley, y esa es la base, digamos, de la iglesia, es la base de ese resto fiel, que es el que se va a salvar. Muy bien, eso sería en cuanto a las bienaventuranzas. No sé si tienen alguna duda, comentario acerca de las bienaventuranzas, o más o menos les da un panorama o unas claves o unas pistas de cómo debemos interpretar este texto, ¿sí? Bueno. Después de las bienaventuranzas tenemos algunos otros textos, ¿no? Después de las bienaventuranzas, bueno, aquí el autor nos sugiere esta transición que después de las bienaventuranzas compara a los discípulos. Fíjense cómo aquí les está hablando, ¿no? Primero dice como que le está hablando a la muchedumbre: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense cómo, con esta frase, por ejemplo, porque de ellos es el reino de los cielos, aquí los autores dicen que no habla mucho del reino de Dios, porque para un judío también le cuesta mucho trabajo mencionar a Dios. Pues para un judío es más fácil decir el reino de los cielos que el reino de Dios, simplemente por no mencionar la palabra de Dios. Porque para ellos no ha llegado, ¿verdad? No, para ellos tienen tanto respeto por la palabra, por el nombre de Dios, que no lo pronunciaban. Acuérdense que, por ejemplo, la palabra Yahvé o el nombre de Yahvé, ellos no lo pronunciaban, o sea, tenían tanto respeto que ni siquiera lo pronunciaban. Entonces, para ellos les cuesta trabajo, o culturalmente les cuesta mucho trabajo pronunciar el nombre de Dios. Por eso usan otras palabras. Por eso usan otras palabras. Hashem. Hashem, que es el nombre, el Shaddai, que es el Señor de la montaña, o algo indirecto, ¿no? A veces el ángel del Señor, la misma frase, el ángel del Señor es Dios mismo, pero ellos, para no decir que Dios hizo, que Dios dijo, mejor mencionan el ángel del Señor. Entonces buscan ser un poquito indirectos para no decir Dios, ¿no? Para no decir Yahvé, Dios, etc. Maestro, quiero hacer una pregunta. Ahorita me acordé de algo que creo que sí lo dijo usted la clase pasada, de las canciones que se cantan en
la iglesia que no son cristianas, es pecado cantarlas, porque por ejemplo hay una que a mí me encanta, que habla de Chávez, así como lo nombro, que no recuerdo, me gusta, o sea, me lleva a sentir mucho la presencia de Dios. Y mi pregunta, de hecho se la iba a escribir, pero ya me... ¿Es pecado cantar esas canciones, maestro? Bueno, hay que tener cuidado con lo que escuchamos y lo que escuchamos en misa, en la liturgia, ¿no? A lo mejor si lo escuchas en tu cuarto, pues a lo mejor no tanto, pero no es correcto. O sea, no estoy seguro si es pecado o no es pecado, pero no es correcto, ¿no? ¿Para qué escuchamos música protestante si ellos tienen teología protestante, si ellos están acostumbrados, orientados a ofender a nuestra madre? A ti te gusta el canto, pero a ti te gusta que esas personas que cantan hablen mal, insulten a María. Bueno, esas personas que cantan y que tú estás escuchando y que tú estás comprando sus discos ofenden a María diciendo que es una mujer cualquiera, que tuvo muchos hijos y un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Yo no podría decir si es pecado o no, pero yo pienso que no es correcto. Un católico tiene que escuchar música católica, es lo que nos toca, si no queremos que tengamos esa semillita en sus letras, en sus canciones que están haciendo daño a otros. Entonces a lo mejor una canción no tiene algo, pero la otra sí, y la otra sí. Entonces hay que tener. Ahorita ya es muy fácil buscar los cantos en internet y buscar los autores en internet. Entonces, pues decirle a los responsables, oye, no es correcto que se cante cantos protestantes en el templo católico, hablar con el sacerdote, hablar con los encargados. Y a veces no sabemos, ¿no? A veces hay cantos que nosotros juramos y perduramos toda la vida, los hemos escuchado y no son católicos. Pero, o sea, tenemos las herramientas en internet, entonces hay que buscar quién es el autor y ya con eso sabemos si son católicos. Hay videos también de música, hay videos que dicen cantos católicos que pensábamos, o cantos protestantes que pensamos que son católicos. La otra vez iba a mandar una liga de como ven. Pero bueno, no, hay que tener cuidado y si ya sabemos, pues denunciar, ¿no? Bienaventurados los mansos, fíjense que no dice bienaventurados los mensos. Bienaventurados los mansos, que es diferente. Que a veces nos pasamos de mensos, ¿no? Porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí vemos como una reminiscencia del Antiguo Testamento, ¿no? De la tierra prometida, de esa tierra, ¿no? Como que son formas de paraíso, podría ser la Jerusalén celestial, ¿no? Ya no estamos buscando la tierra de Israel, sino que ahora buscamos la tierra. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Esto choca mucho, como que los que lloran, ¿no? Porque debe ser bienaventurado alguien que llora. Entonces, ya que Jesús lloró. Y realmente todos, o sea, realmente un verdadero cristiano es común que se topa con muchos problemas y es común. No sé si ustedes han visto cuando van a comulgar o cuando vamos a comulgar, mucha gente está llorando. O sea, pero es un llanto, digamos, de sanación, es un llanto de entrega, de entregarle todo al Señor. O sea, no es un llanto como un niño chiquito, no es un llanto de berrinche, no es un llanto de, a lo mejor de sufrimiento y de entrega todo al Señor. Un verdadero cristiano va a pasar por sufrimiento, pero ¿cómo va a tomar ese sufrimiento? Como ofrecerle todo al Señor. O sea, como que todo eso que estoy pasando, que a veces nos tocan a todos las chicas, y que uno dice, híjole, ¿no? Se me ha apuntado esto, y a veces como que nos sentimos así abrumados, como cristianos, como católicos, y de repente nos gente en contra, problemas que no esperábamos, y de repente como que nos y cómo no nosotros en la oración, o cuando estamos a solas, a veces si están en familia, pues a veces no quieres que te vean llorar, ¿no? Porque tú eres la fortaleza ahí de la casa. Pero a veces en la oración, o a veces en la Eucaristía, a veces una lagrimita ahí que se nos Lo de gozo, maestro, después de vivir tantos problemas, viene un llanto de gozo y por ejemplo, me siento tan feliz a pesar de todo esto que estoy. También, pero aquí no habla de gozo, ¿no? Aquí más bien habla de todos los sufrimientos, ¿no? Aquí específicamente en este texto. Incluso un llanto interno, a veces uno está preocupado, bueno, por el ejemplo de los hijos, ¿no? Diciendo, ay, esta situación, y estamos internamente
sea, de esa. porque estamos sufriendo por aquella situación que no puede uno a veces apoyar, solucionar la iglesia. Sí, eso es parte, ¿no?, del ser cristiano, ¿no? Eso es parte, no nos podemos librar de eso, es más como la regla común de ese tipo de sufrimiento, ¿no? Más que el gozo, claro que la salvación nos trae también muchas alegrías, ¿no? Claro que va revuelto con el sufrimiento, con las alegrías, con el dolor, con las enfermedades, va como promesa, pero lo que habla aquí es esa parte de los más vulnerables, de los que más desprotegidos, que no tienen nada más que Dios y que ponen su confianza en Dios. Entonces eso es ese tipo de personas, pero que somos todos, ¿no? Al final de cuentas, somos todos los cristianos, somos todos los católicos. Es el camino de todos los cristianos, ¿no? Es el camino de todos. Digamos que es un ideal, es un itinerario para el cristiano. Directa o indirectamente, o en diferentes etapas de nuestra vida vamos a pasar por alguna de estas etapas. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a clamar por misericordia, vamos a ser perseguidos, o de alguna manera, tarde o temprano, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos a tener este camino, ¿no? Entonces no nos sorprendamos porque ya estamos siendo advertidos. Es más, si no tenemos rechazos, si no tenemos enemigos, si no tenemos, entonces más bien algo estamos haciendo mal. Porque el ser verdadero cristiano provoca cierto rechazo. Si todos nos aplauden, si todos nos dicen, ay, qué bonito hablas, qué bueno eres, ahí tengan cuidado, ¿no? Si todos los aplauden, mejor tengan cuidado. Más bien, si los rechazan, si los critican, si hablan mal, si les inventan cosas, es que vamos por el camino. De acuerdo a lo que nos dice aquí. Qué complicado. Bueno, después viene esta sección donde compara a los cristianos. Vean cómo hace la transición el Evangelio, o Jesús en sus palabras, o el Evangelio, cómo hace la transición. Primero está hablando bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados aquellos. Luego ya en la última, en el versículo 11 dice, bienaventurados serán. ¿Quiénes serán? Ustedes, ¿no? Ya les está hablando a ustedes en segunda persona. La que sigue, la que está dentro de la Victoria. Bienaventurados ustedes serán cuando los injurien y los persigan, si es. Pero ya les está hablando a ustedes, ¿no? Ya no es aquellos, bienaventurados aquellos, sino bienaventurados ustedes. Y luego vean la transición, cómo cambia ahora con los ejemplos de la sal de la tierra y la luz del mundo. Dice, ustedes, bienaventurados ustedes, y luego ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces es el mismo público al que le está hablando, a quienes les estaba diciendo las bienaventuranzas, que al principio parecería que se lo estaba diciendo a la muchedumbre, pero después sus discípulos se le acercaron y entonces les empezó a hablar ya a los discípulos. Entonces las bienaventuranzas son para los discípulos y luego ya les empieza a hablar directamente. Entonces, esta parte que habla de la sal de la tierra y luz del mundo es continuación de las bienaventuranzas. ¿Por qué los compara con la sal de la tierra y la luz del mundo? Bueno, la sal de la tierra, pues si todo el mundo dice, bueno, sirve para dar sabor, y el cristiano debe ser como que el sabor de la vida, como alguien alegre, o alguien que le da sabor, o alguien, no sé, jacarandoso, o alguien así muy guapachoso, bullanguero, no sé cómo nos podemos imaginar a alguien que es saleroso, ¿no? Hay una palabra así, saleroso. Pues aquí el libro nos dice, bueno, sí, esa es una interpretación de la más común, pero la sal también se usaba. ¿Para qué se usaba entonces? Para darle sabor a la comida, Como modelo. para conservar los alimentos, la carne. Para conservar los alimentos. Para evitar la corrupción. La corrupción, correcto. Ese es el significado que resalta el autor del libro, que dice, bueno, evitar la putrefacción de la carne, evitar la podredumbre o la, no sé, que se descomponga. Entonces sirve como un conservador, la sal. Cuando no había refrigeradores, le ponían sal a la carne y duraba más días, ¿no? Entonces, ese puede ser otro significado, ¿no? Y la luz del mundo, pues más o menos todos entendemos ahí el significado, que no tiene caso poner una lámpara abajo de la mesa, ¿no? Entonces, todo este discurso está siendo
ejemplo para los discípulos. Después viene esta parte que habla del cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a abolir la ley y a los profetas. Aquí tenemos, digamos, ya el corazón. Las bienaventuranzas es pues, como una introducción, ¿no? O sea, como que algo, un camino a seguir para los discípulos. Después ya viene este tema de la ley y la novedad de Cristo, ¿no? Cómo se compaginan, cómo choca, y explicado por Mateo, ¿no? Mateo, que es judío y que está dirigiéndose a los judeo-cristianos. Entonces, ¿cómo les va a explicar la relación que hay entre Jesús y la ley? Si es rompimiento, cumplimiento, rechazo, todas estas palabras, ¿no? que a veces no alcanzamos a entender. Bueno, ¿qué es lo que trata de decirnos Jesús? La ley se va a cambiar. ¿Cuál es la novedad de Cristo? Ya no existe la ley, o si existe la ley, o se le va a dar cumplimiento, o se va a interpretar diferente, o qué es lo que va a pasar ahí con toda esta novedad de Cristo. Entonces, bueno, primero, como un preámbulo, Jesús dice, bueno, Mateo lo pone por escrito, en labios de Jesús pone esta cita que dice Jesús: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Entonces, si lo que pensábamos era abolir, lo podemos descartar. Cumplimiento. Abolir, que sería decir ya todos estos mandamientos no existen, ¿no? Ya nada más existe el mandamiento del amor y ya todos estos no existen. No, aquí la Biblia, Mateo dice, no vine a abolir la ley, ¿verdad? Ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Entonces, cumplimiento sí. ¿Qué significa cumplimiento? Vamos a ver. Cumplimiento sí. Abolir no, cumplimiento sí. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que todo se cumpla. Fíjense, está confirmando Jesús toda la Biblia que existía en ese momento, ¿verdad? Dice, yo les aseguro que no va a pasar ni una tilde ni una coma hasta que todo se cumpla. Entonces, parecería que no está modificando nada, ¿verdad? Entonces, le va a dar cumplimiento, abolir, ¿no? Modificar la ley, ¿sí o no? Modificar, ¿no? Ahí dice que no, ¿verdad? Ahí dice que todo se va a cumplir, así como está escrito, todo se va a cumplir. Bueno, pero entonces si trajo novedad de Cristo, o ya todo ya estaba. ¿Cuál es la novedad de Cristo entonces, no? Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Esta cita es mi cita favorita de toda la Biblia. Esta me gusta mucho. A ver, Fíjense bien. ¿qué número Es 5:19. Por tanto, el que traspase uno de esos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. El que traspase uno de esos mandamientos y lo enseñe, así lo enseñe, ese va a ser el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué me gusta mucho esta cita? Porque primero dice el que los observe y los enseñe. No dice el que los enseñe y los observe. Vean cómo la secuencia o el orden tiene mucho que ver. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, primero tenemos que cumplir los mandamientos y segundo tenemos que enseñarlos, no al revés. Enseñar a decir Sí, porque hay gente que los enseña y no los cumple. Entonces, aquí, de acuerdo a la cita, primero hay que cumplir los mandamientos y después enseñarlos. El que haga eso es grande en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pues nos da como el orden de la prioridad, ¿no? Tenemos primero que cumplir los mandamientos y después enseñarlos. Así debe ser, debe haber cierta congruencia, ¿no? Porque cuando no hay congruencia, cuando yo no cumplo los mandamientos y dan clases de Biblia, o ustedes dan catecismo, o ustedes dan pláticas, o ustedes están en algún apostolado, o son ministros, pues si no hay congruencia, no hay nada, ¿no? Entonces tiene que haber congruencia. Esto tiene que ver con la congruencia
pero también un camino, ¿no? A los que les gusta la enseñanza, pues por ahí va el camino, pero siempre tenemos que cuestionarnos. Antes de enseñar, tenemos nosotros que cumplir para que podamos enseñar. Bueno, ahí les comento, es de mis textos favoritos de la Biblia. La justicia nueva superior a la antigua, dice entonces en el versículo 20. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Creo que esta es la clave de interpretación. Lo que les está tratando de decir Jesús en este sermón, en este texto, es que deben de ser mejores que los fariseos. Y es que los fariseos no eran malos, los fariseos se esforzaban por cumplir los mandamientos, pero a lo mejor de una manera exterior, ¿sí? Una manera exterior. Lo que les va a criticar mucho Jesús a los escribas y fariseos, y les va a decir raza de víboras, y les va a decir un montón de cosas, sepulcros blanqueados, les va a tirar durísimo. No es tanto por todas esas prácticas exteriores de la limosna, de ayuno, de oración. No es que las prácticas estén mal, las prácticas están bien. Lo que está mal, ¿qué es? ¿Qué es lo que está mal con los fariseos? Que lo hacían públicamente. Que lo hacían para que los supieran, para que los aplaudieran. Entonces no había una pureza de intención, ¿verdad? No había pureza de intención, estaban más preocupados de que los vieran los hombres, y no había esa comunicación interior con Dios, ¿no? Muchos se basaban en prácticas exteriores y no tanto esa relación personal con Dios. Entonces eso era lo que criticaba a Cristo. No que criticara la oración, no que criticara el ayuno, no que criticara las obras de misericordia, sino ese vacío, esa incongruencia, esa falta de relación con Dios, para que entonces todo tuviera sentido. Si yo tengo una relación con Dios íntima, y entonces a Dios le ofrezco todo mi día, y entonces sí, ofrezco mis obras de misericordia, entonces sí, voy a misa, pero estoy atento a lo que estoy viviendo, entonces sí, ayudo al pobre, pero por amor a Dios y por amor al prójimo, no simplemente por cumplir. Entonces ahí estoy realmente cumpliendo lo que Dios quiere. No únicamente las prácticas exteriores, por hacerlas, pero no es que las prácticas exteriores estén mal. No sé si me explico. Las prácticas exteriores están bien siempre y cuando mi corazón, mi intención, todo esté. Las prácticas exteriores es dar a comer al hambriento o dar una limosna. Todo. Prácticas exteriores pueden ser las obras de misericordia que tenemos en la Iglesia Católica, pero también asistir a misa, por ejemplo. ¿Qué tal si voy a misa y estoy pensando todo el tiempo en otra cosa? No estoy pensando, estoy nada más de cuerpo presente, pero mi mente está en otro lado. ¿Qué tal si voy nada más por cumplir, porque digo el domingo, pero estoy pensando nada más a qué hora se va a acabar, porque ya voy a ver qué voy a cenar, voy a ver qué voy a hacer? Entonces, decía Dios al pueblo de Israel, labios del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ese es el pecado, que el corazón de nosotros esté lejos de Dios, y que aún así hagamos prácticas y obras exteriores, todavía peor, para quedar bien con los hombres y no sin importarme lo que Dios quiera. Entonces caemos en esa incongruencia de no practicar los mandamientos y enseñarlo así a los hombres. Claro. Entonces, la clave de interpretación de dónde está la ley, dónde está todo esto, creo que tiene mucho que ver aquí con los fariseos, como que nos da un poquito la clave de la interpretación. Tenemos entonces ahora sí lo que decíamos, las antítesis, ¿verdad? A ustedes se les ha dicho, pero ahora yo les digo. A ustedes se les ha dicho: no matarás, pero yo les digo: el que se enoje con su hermano, ya es como si lo hubiera matado. Entonces, todo esto que dijo es un preámbulo para decir lo que viene. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a modificar la ley o no la va a modificar? Si dice, la primera antítesis dice: han oído que se dijo a los antiguos, a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo: todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la ajena del fuego.
Y si pues, cuando presentes tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allá delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bien, aquí lo que está haciendo Jesús es equiparar el enojo con matar a alguien, ¿no? Es muy fácil decir yo no mato, pues yo no soy pecador, ¿no? Y sí, muchos de nosotros lo matamos, pero con la boca así. Pero ¿cuántas veces hemos tenido un coraje que nos dan ganas de matar? Así como que coraje, que si le tenemos así, le queremos dar una pues a poco no. Sí. Bueno, pues ese, ya el puro coraje, la intención, ya es equiparable a que si lo hubieras matado. A lo mejor no lo hiciste porque no te atreves, a lo mejor no lo hiciste porque te da miedo que te metan a la cárcel o por las consecuencias, o no lo hiciste, pero lo pensaste, ¿no? O sea, tenías tanto coraje contra esa persona que sí deseaste su muerte, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, aquí era lo que decíamos, que Jesucristo va un poquito más a las intenciones. No lo mataste, pero sí tuviste la intención de matarlo. A lo mejor en un arrebato, o a lo mejor en algún momento lo podías haber hecho. Bueno, entonces aquí, toda esta sección vamos a tener, a ustedes se les ha dicho, pero yo les digo, entonces, si hay novedad o no hay novedad de Cristo. Sí, hay novedad, ¿verdad? Y esa novedad nos la va a transmitir. Como que lo anterior dijo, bueno, la ley no se va a cambiar, pero ahora yo les digo, como a ustedes se les ha dicho esto, ahora yo les digo. Cambia la ley y los mandamientos, no los cambia, pero sí cambia la interpretación, ¿no? Cambia la interpretación. Entonces, lo que está cambiando no es la ley exacta, sino la manera en cómo se había interpretado. Y en esa interpretación había escuelas, había libros, había mucha literatura rabínica que explicaba cómo se tenía que interpretar, bueno, y leyes secundarias, y eso es lo que critica Cristo, ¿no? Más bien en todas esas leyes secundarias, toda esa interpretación de la ley que a veces no era correcta, o había perdido su sentido original, o el espíritu del legislador, o el espíritu de la ley, había cambiado ya totalmente, ¿no? Entonces, sí hay una novedad con Cristo, y entonces más bien la interpretación, podríamos decir que nos ofrece en algunos textos una nueva interpretación. La novedad sería la interpretación. La novedad de Cristo entonces es una nueva interpretación que nos ofrece nuevas pistas de cómo debe ser interpretada la ley. Va a volcarnos todo esto hacia dónde? Hacia el amor. Primero hacia el interior de la persona, hacia los deseos más profundos, hacia las intenciones del corazón. Va a decir Cristo, lo malo sale del corazón del hombre, ¿verdad? Los asesinatos, todo lo malo que existe sale del corazón del hombre. Entonces, primero hay una vuelta hacia el interior, hacia el corazón del hombre, y también va a venir una vuelta hacia el amor, ¿no? Va a venir como que todo reduciendo todos estos mandamientos, los va a ir encauzando hacia el amor, ¿no? Si dejo un mandamiento nuevo, ¿no? Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo nos da el Señor, ese canto por la Biblia, que nos amemos todos, ¿no? Entonces, si dejo un mandamiento nuevo, Sí. pero no tenemos 11, ¿verdad? Se quedaron 10. Pero sí sabemos que nos deja un mandamiento nuevo. Entonces, toda esta reinterpretación de la Biblia, de los mandamientos que ya existían, van encauzados más hacia el amor. ¿Ustedes creen que el amor no estaba en el Antiguo Testamento? Sí estaba. ¿Han escuchado la frase que dice algunos autores, o algunos predicadores, o algunos sacerdotes que dicen, no es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? Pues está equivocado, ¿no? Porque no puede ser un Dios antes y otro Dios después, no tiene que ser el mismo, o no es el mismo. Entonces, si en el Nuevo Testamento tenemos un Dios amoroso, en el Antiguo Testamento también había un Dios amoroso.
pasajes amorosos en el Antiguo Testamento, muchísimos. Posiblemente tenemos más pasajes del amor que nos hablan del amor de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, si hay ese amor de Dios, se va a volcar todo hacia el amor de Dios, todo el cumplimiento de la ley, esta nueva interpretación nos va a dirigir hacia el amor de Dios. Vamos a encontrar, a ver, déjenme ver si tengo la cita. Me parece que es Mateo 22. En Mateo 22, cuando le preguntan, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante a un maestro de la ley, verdad? Y él dice dos mandamientos, ¿no? Es el resumen de toda la ley de los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primero. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces va reduciendo también todo eso y le dice a Dios, le dice a Jesús, has hablado bien. O sea, realmente en eso se resume toda la ley de los profetas, en esos dos mandamientos. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Eso es nuevo de Cristo? Pues ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo tenemos en Deuteronomio 6:4. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo tenemos en Levítico 19:18, me parece. Bueno, entonces vamos a encontrar Jesús en este texto, en este sermón de la montaña, que nos va a dar una refrescada de toda la ley, nos va a dar una renovada, que nos va a enseñar cómo debemos interpretar correctamente. Y tenemos al menos 6 antítesis que nos va a explicar claramente cómo debemos interpretar esos textos. Entonces, nos va a dar una novedad dentro de la interpretación. Pero al mismo tiempo no dice en ningún momento Mateo ni dice el texto que debemos de olvidarnos de la ley. Siempre sigue siendo la ley, entonces la ley vamos a tener esta novedad y dentro de esta novedad entonces vamos a tener una continuidad, podemos decirlo así. O sea, nos presenta una novedad que es la interpretación, que está más enfocada en el amor, y entonces también tenemos este cumplimiento de la ley. Podríamos decir, ya quedó superada la ley anterior, no, más bien está en continuidad, ¿no? Podríamos encontrar en donde la ley está en continuidad. O bueno, la propuesta de Cristo va a estar en continuidad con el Antiguo Testamento. Entonces, por un lado, es sí refrescar la interpretación, la novedad de Cristo, enfocarla más hacia el amor a Dios, hacia el prójimo, hacia el interior también, esa es la novedad, pero en continuidad con todo el Antiguo Testamento. No es rompimiento, no es superación, sino más bien va en continuidad, ¿no? Como una revelación, una mejor comprensión de esa ley que ya se tenía. Entonces no cambia la ley, sino cambia un poquito la comprensión que nosotros tenemos de la ley, o debemos de tener de la ley. Bien, comentarios, dudas, preguntas. ¿Estamos seguros? Bueno, vamos a terminar hasta aquí y nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, te damos gracias por todos los dones recibidos. Te pedimos, Señor, que te quedes en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que te des tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche que nos ilumines y que nos llenes con tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos dejes entender y comprender tu palabra, que podamos comprender el misterio de tu presencia en medio de nosotros. Que podamos entender, Señor, cuál es el verdadero sentimiento de cada uno de nosotros y cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. A ti, mamita María, en esta noche te pedimos que nos cubras con tu manto, que nos acompañes.
Bendita sea tu pureza. Y que eternamente lo sea, pues todos Dios recrean tan graciosa belleza. Altísima princesa, Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, la tentación. Ya que nos proteges tanto como la Padre. Amén. Gracias, buenas noches. Buenas noches.